Buen día, soy Elizabeth Luna del grupo 8105D y les hablaré sobre el Congreso de la Unión, sus requisitos de pertenencia y sus facultades. El Congreso de la Unión es el órgano del Poder Legislativo, formado por miembros con el mismo poder y responsabilidad. Este es bicameral, lo que quiere decir que se divide en dos cámaras, dándole mayor eficacia al principio representativo de la integración democrática, ya que delibera en forma separada los asuntos importantes. Se inspira en el modelo de Estados Unidos de América desde la Constitución de 1824 y fue nombrado Congreso de la Unión en una asamblea del Poder Legislativo en la Constitución de 1857. Algunas facultades del Congreso son las legislativas, que proponen, debaten, modifican y aprueban las leyes, incluyendo las legislaturas estatales. El Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar la labor de otros órganos de gobierno y elegir al sustituto del presidente o aceptar su renuncia, además de ratificar los nombramientos de servidores públicos e investigar y requerir su información en caso de ser necesario. Aplicar sanciones en un juicio político, ejercer facultades jurisdiccionales con fuero constitucional, tienen prohibido desempeñar otros cargos remunerados, evitando así el tráfico de influencias, delegar la facultad de legislar, tampoco pueden sesionar sin quórum, entre otras. Estas existen para preservar la integridad e independencia del Congreso, garantizando su transparencia y evitando conflictos de interés o abuso de poder por parte de los legisladores. Entre las facultades legislativas del Congreso de la Unión se encuentra el derecho de iniciativa de ley, el cual le corresponde al presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a la iniciativa popular, que corresponde al 0.13% de los ciudadanos de la lista nominal de electores, permitiendo que las inquietudes de los ciudadanos se conviertan en ley. Estas se clasifican en facultades sobre la Federación y entidades federativas, donde el Congreso puede admitir nuevos estados dentro de los límites existentes, siguiendo un proceso específico. El Congreso puede expedir leyes para la coordinación entre los poderes federales y locales de la Ciudad de México. Puede aprobar empréstitos, regular la deuda pública y establecer las bases para las contribuciones necesarias para cubrir un presupuesto. Tiene competencia en actividades económicas e industriales, además de poder declarar la guerra y reglamentar la organización y servicio de las instituciones armadas. También puede dictar leyes relacionadas con nacionalidad, ciudadanía, naturalización, inmigración, salubridad general de la República y expedir leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. Tienen la capacidad de expedir leyes sobre tipos penales y sanciones, así como conceder amnistías por delitos pertenecientes a los tribunales de la Federación. El Congreso de la Unión se divide en la Cámara de Senadores con 128 integrantes y la de Diputados tiene 500 integrantes según el artículo 50 constitucional. Trescientos diputados y 64 senadores son elegidos por votación de mayoría relativa y 200 diputados por el sistema de distritos locales uninominales, mientras que 32 senadores se eligen por el principio de representación plurinominal y 32 más por el principio de primera minoría. Las reglas y procedimientos para el funcionamiento e instalación adecuada de la Cámara de Senadores es por medio del voto. La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se realiza mediante la fórmula de proporcionalidad pura, donde se divide la votación nacional entre el número de senadores por asignar, siguiendo el orden que tienen los candidatos en la lista nacional de cada partido político. Ahora bien, la Constitución establece los requisitos para pertenecer a la Cámara de Diputados y Senadores, que son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección para diputados y 25 para la de senadores,
ser originario o vecino de la entidad federativa en la que se va a hacer la elección, no estar en servicio activo en el Ejército Federal o algún cargo policial, cuando menos 90 días antes de ella. Tampoco ser titular en algún cargo en el gobierno o ministro de algún culto de 90 días antes del día de la elección, además de no tener la incapacidad señalada en el artículo 59, las cuales son que los senadores solo pueden ser electos 2 periodos consecutivos y los diputados 4 periodos. Los diputados propietarios y sus suplentes son elegidos cada 3 años, que deben cumplir con las reglas del artículo 54 constitucional, entre ellas que deben pertenecer a un partido político, además de tener la facultad de expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración del presidente, hecho el Tribunal Electoral, marcando el principio del mandato presidencial. Coordinar y evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, supervisando la fiscalización y control de recursos públicos realizados por la auditoría, y aprobar el presupuesto de egresos. La ratificación de nombramientos y declarar si se debe o no proceder penalmente contra los servidores acusados del delito. Revisar la cuenta pública del año anterior para evaluar los resultados, verificando si se ajustó y cumplió con los objetivos de los programas, además de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras. Las facultades de la Cámara de Senadores se encuentran contempladas en el artículo 76 de la Constitución. Estas son: analizar la política exterior, aprobar los tratados internacionales con sus principios que los rigen, ratificación de nombramientos, la autorización de salidas de tropas mexicanas y paso de tropas extranjeras, la resolución de las cuestiones políticas entre los poderes de un Estado o cuando por dichas cuestiones, mediante un conflicto armado, se interrumpe el orden constitucional. También la actuación como jurado de sentencia, la aprobación de estrategias nacional de seguridad pública, analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, además de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrar los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e integrar la lista de los candidatos a Fiscal General de la República. El quórum es la cantidad mínima de participantes requerida para que se puedan tomar las decisiones y aprobar las medidas de manera oficial. Las reglas de instalación de la Cámara de Senadores son que no puede abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad de sus miembros, que son 65 senadores. La sesión constitutiva se lleva a cabo en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, donde se elige una mesa de decanos para conducir la sesión, compuesta por un presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. El senador electo con mayor antigüedad es el presidente de la mesa de decanos, quien pasa lista, declara el quórum y abre la sesión. Se rinde protesta y luego se procede a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Una vez que se ha elegido la mesa directiva, el presidente de la mesa de decanos declara constituida la Cámara de Senadores y cita la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo. También contamos con la integración de la Comisión Permanente, que es un órgano del Congreso regulado en el artículo 78 de la Constitución, cuya existencia se explica en función de que este y las cámaras que lo integran no sesionan todos los días del año, solo cuando las cámaras no se encuentran reunidas para sesionar en los periodos ordinarios o extraordinarios, y sus facultades son prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos que habla el artículo 76, fracción cuarta. Recibir la protesta del presidente de la República, resolver los asuntos de su competencia como las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos que envía el Ejecutivo, otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República
conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República, ratificar los nombramientos que el presidente haga y conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia de los legisladores. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un buen día.